Muy bienvenidos a nuestro canal, el Señor te bendiga. Como todos sabemos, Jesús aprendió el oficio de su padre adoptivo, José, de la carpintería. Se hizo carpintero como su padre. Algunos historiadores dicen que como el lugar donde ellos vivían era muy pequeño, Nazaret, y con un carpintero era suficiente, era necesario que Jesús estuviera ejerciendo su oficio en otras localidades. Pero, ¿qué pasó? A los 30 años Jesús empieza el ministerio y no se le conoce que él haya seguido trabajando como carpintero. Esto le ocupaba todo el tiempo a él. Y cuando él llama a los discípulos, hay algo interesante. Algunos de ellos eran pescadores, otros cobradores de impuestos, pero dice que al instante, cuando son llamados, dejan lo que estaban haciendo y le siguen. Algunos dejan las redes y le siguieron, otros dejaron la mesa del tributo y le seguían al instante. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 8, podemos ver algo que es muy interesante, es una perlita, y podemos entender que había detrás del ministerio de Jesús gente que le respaldaba, gente que le ayudaba, porque no todo era multiplicación de pan y de peces. Los discípulos y Jesús tenían que comer, tenían que arreglar la ropa, tenían que arreglar sus sandalias. ¿Cómo se hacía todo esto? Si todos dejaron las redes, dejaron sus trabajos, sus oficios, para dedicarse a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Vamos a ver en el capítulo 8, versículo 1, ¿qué dice? Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y esta es la palabra clave. Y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿A quién? A Jesús. Le servían de sus bienes. Yo busqué en otras versiones para que se aclare y para ver si realmente lo que dice nuestra Reina Valera es correcto. La versión latinoamericana dice que contribuían al sostenimiento de ellos. La Biblia al día dice que ayudaban con sus propios recursos. Igual dice la Biblia la palabra, dice lo mismo. La Pesita dice que les suministraban de sus bienes. La Nueva Versión Internacional dice que ayudaban con sus propios recursos. Dios habla hoy dice que ayudaban con lo que tenían. Y la Biblia de las Américas dice que contribuían con el sostenimiento de ellos. Qué interesante que detrás de Jesús y los discípulos había mujeres discípulas comprometidas con la obra que le ayudaban al Señor y los sostenían a Él y a los discípulos. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.